Los famosos viven vidas que los que cogemos al metro todos los días con frecuencia idealizamos. Tener un asistente personal, alguien que te limpie la casa y los poros de la nariz o un chofer que te lleve a todas partes son pequeños detalles que realzan el atractivo de ese trabajo tan raro que es ser una celebrity. Sin embargo, actores, cantantes y personas conocidas también viven altibajos en sus vidas, a veces por motivos realmente serios, como puede ser una enfermedad crónica o de salud mental. En los últimos años, más y más estrellas se han sincerado con sus fans a través de los medios y las redes sociales para desvelar que su vida no es tan perfecta, ya sea hablando de dolencias aún poco conocidas como la fibromialgia o la enfermedad del Lyme o de problemas anímicos o mentales. Mostrar su vulnerabilidad es cada vez la mejor manera de presentarse ante el público. Tras el bache de salud que ha obligado a Madonna a retrasar su esperada gira mundial, repasamos la lista de celebrities que se han sincerado con sus seguidores sobre su salud y cómo ha afectado su dolencia a su trabajo. Hoy en Acceso Exclusivo te mostraremos la impactante realidad que deben confrontar varias de nuestras estrellas favoritas, quienes mientras muestran su mejor sonrisa ante las cámaras, padecen de extrañas enfermedades, en algunos casos incurables. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo y si la información te resulta interesante, compártela con tus amigos para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos. También puedes activar la campanita de notificaciones. De Lady Gaga a Campanario, el misterio de la fibromialgia. La fibromialgia es un dolor musculoesquelético generalizado y una sensación de dolor al presionar puntos específicos, que además suele venir acompañado por fatiga, problemas de sueño y otros síntomas. Es una enfermedad crónica y compleja, aún muy desconocida, que afecta a un 2.4% de la población adulta mayor a 20 años. A personajes como Lady Gaga, Morgan Freeman, María José Campanario o Andrea Levy. Es mucho más frecuente en mujer que en hombre y se desconocen las causas. Se ha relacionado con traumas, infecciones bacterianas o virales, accidentes de coche o el comienzo de otra enfermedad. En muchos casos los médicos diagnostican fibromialgia porque es una última explicación que pueda para los dolores del paciente. Además, su relación con la salud mental ha hecho que en muchos casos se ponga en duda la autenticidad de la enfermedad, algo de lo que ha hablado Lady Gaga. Por ejemplo, me irrita mucho que la gente no se crea que es real. Hay que ser más compasivo, el dolor crónico no es una broma y cada día te despiertas sin saber cómo tratarlo o cómo te vas a sentir. La pesadilla del lupus. Selena Gómez es quizás la persona que más públicamente ha hablado del lupus. Es una enfermedad autoinmune que afecta a la piel, las articulaciones y los riñones. El cuerpo reacciona atacando los tejidos sanos y aparecen en forma de brotes en los que todos los síntomas se multiplican. Fue en 2014 cuando se lo diagnosticaron y tuvo que pasar una ronda de quimioterapia para intentar revertir los efectos. La actriz tuvo que recibir incluso un trasplante de riñón en 2017. Afecta sobre todo a mujeres de edad fértil y con menos prevalencia a hombres. En España hay unas 75,000 personas con esta enfermedad que tienen diferentes tipos. En el caso del actor y personalidad televisiva estadounidense Nick Cannon, se trata de nefritis lúpica. Se le diagnosticaron en 2012 cuando después de días de fatiga e hinchazón en las rodillas empezó a encontrarse cada vez peor, con problemas respiratorios y dolor en los riñones. Mucha gente me dijo que no debería compartir mi diagnóstico con el público porque podía afectar a mi trabajo y a los seguros, pero esto me pasó para que pueda servir de inspiración, aseguró el artista en una entrevista con la Asociación Centrada en la Enfermedad en Estados Unidos. Trastorno bipolar o las dos caras de la fama. Demi Lovato confesó en uno de sus documentales que había sido diagnosticada con trastorno bipolar cuando tenía 18 años, una resolución que le había hecho sentir cierto alivio, ya que llevaba tiempo buscando una explicación para sus problemas de salud mental. Sin embargo, en los últimos años la actriz y cantante ha admitido que está cansada de que la etiqueten por ello. Para Kanye West, la bipolaridad y sus episodios maníacos han sido prácticamente un apellido más unido a su nombre desde que lo anunciara en 2016. Desde las peleas por Twitter hasta momentos de impulsividad que pusieron en riesgo su carrera, pasando por su aspiración a la presidencia de Estados Unidos, todas sus genialidades y excentricidades han quedado vinculadas a su condición mental. Lo que siento cuando tengo un episodio es una conexión especial con el universo. Es como tener el cerebro con un esguince, confesó a David Letterman. Kanye prefiere no tomar medicación para su trastorno
trastorno bipolar, lo contrario a Mariah Carey, que en 2018 desveló que estaba recibiendo tratamiento. No quería creerlo, confesaba entonces. Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y el constante temor, admitía. Bruce Willis y su avanzado caso de afasia. Bruce Willis fue diagnosticado de afasia en 2022. En ese momento comunicó que se veía obligado a retirarse de la interpretación. La afasia es un trastorno en el lenguaje producido como consecuencia de una lesión o una alteración en el funcionamiento de las partes del cerebro responsables de la expresión, la comprensión, la lectura o la escritura. La afasia puede afectar a cualquier edad, pero es más común que afecte a personas adultas, sobre todo a partir de los 60. En España, y según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de 350.000 personas padecen de afasia y cada año se producen unos 25.000 nuevos casos. La afasia no es una enfermedad, es un síntoma que ha producido una lesión en el cerebro y las causas pueden ser diversas. El paciente puede haber sufrido un ictus, un traumatismo cráneoencefálico, una infección, como por ejemplo una encefalitis, un tumor cerebral o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, Parkinson o algún tipo de demencia como Alzheimer o demencia frontotemporal. En el caso de que la afasia tenga su origen en una enfermedad neurodegenerativa, como en el caso de Bruce Willis, se denomina afasia progresiva y la persona afectada va a ir empeorando progresivamente a medida de que avance su enfermedad. La demencia frontotemporal es un grupo de trastornos relacionados con la degeneración de los lóbulos frontal o temporal del cerebro, que incluyen tejidos cerebrales relacionados con el habla y el lenguaje. La afasia progresiva primaria, la demencia semántica y la afasia agramática progresiva son los principales subtipos de demencia frontotemporal que generan problemas de lenguaje. Entre ellos, el más común es la afasia progresiva primaria, un síndrome neurodegenerativo caracterizado por un deterioro progresivo del lenguaje, mientras que inicialmente el resto de funciones cognitivas están preservadas. La edad de inicio habitual de la afasia primaria progresiva se considera en torno a los 50 y 70 años. Brad Pitt sufre prosopagnosia. El actor sufre un trastorno neurológico llamado prosopagnosia, según conocido en 2013 durante una entrevista con Square. Esta enfermedad, también conocida como ceguera facial o agnosia facial, es un trastorno de origen neurológico que se manifiesta en la incapacidad de reconocer los rostros, en algunos casos hasta el propio. Brad Pitt admitió que padecer este trastorno le había ocasionado problemas de carácter social. Hay muchas personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto. Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos hemos conocido, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría, pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro, aseguró el actor. Jennifer Lawrence, TDAH. Otro de los famosos con trastornos mentales es Jennifer Lawrence. Concretamente, la actriz fue diagnosticada de TDAH en la infancia y cuenta que sus familiares la apodaron Nitro por ser tan explosiva como la nitroglicerina. El TDAH es un trastorno crónico que dura toda la vida, pero que es tratable. En la adultez, los síntomas más de tipo hiperactivo suelen remitir, cosa que no ocurre tan fácilmente con el déficit de atención. Hugh Jackman. El actor australiano Hugh Jackman, conocido por su papel de Wolverine en la saga de X-Men, superó el cáncer de piel tras varias intervenciones quirúrgicas. El actor de 55 años ha tenido varios carcinomas de células basales, lo que es igual al tipo más común de cáncer de piel. En 2023, Jackman anunció a través de Instagram que había recibido el alta médica después de someterse a pruebas para detectar la enfermedad. Según informó CNN, el actor volverá a interpretar a Wolverine en la nueva cinta de Deadpool. Avril Lavigne. La cantante Avril Lavigne, de 39 años, contrajo en 2014 la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas infectadas, señala el portal de los 40. Esta condición puede provocar síntomas como cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones, mareos, entre otros. La enfermedad le causó graves problemas para cantar y para realizar sus actividades cotidianas. La artista tuvo que someterse a un tratamiento intensivo para recuperarse. Eric Clapton. Connor tenía 4 años cuando en marzo de 1991 Eric Clapton llegó a un apartamento de Nueva York para recoger a su pequeño bebé de su madre, que tenía la custodia.
Era la primera vez que el legendario músico llevaba a su hijo solo a algún lugar. Tras el nacimiento de su hijo y su deseo de ser un buen padre, fue lo que realmente hizo que Clapton volviera a la sobriedad. Pero justamente ese día marcó un nuevo hito para él como padre. A la mañana siguiente, Clapton debía llegar para recogerlo como un día cualquiera. Pero entonces ocurrió la gran tragedia. El pequeño niño se cayó por una ventana abierta desde el piso 53. 2 días antes de cumplir 46 años, Clapton se despidió de su hijo. En el funeral, el músico expresó el dolor por perder a su hijo con la canción Lágrimas en el cielo, que apareció en su álbum Desconectado. Keanu Reeves. Keanu es denominado como el nombre más humilde de Hollywood. Ha pasado por una serie de pérdidas personales en su vida. Una de ellas fue la pérdida de su hijo a finales de los 90. Reeves conoció a Jennifer. Los dos se enamoraron instantáneamente. Y pronto Jennifer ya estaba embarazada de su primera hija. Lamentablemente, la niña que tanto esperaban nació muerta después de 8 meses de embarazo. Se creía que la tensión ejercida por el dolor en la relación de la pareja había resultado en su ruptura. Varias semanas después, en 2001, Jennifer trágicamente murió en un accidente automovilístico. Años después, en una entrevista con la revista Paradise, Keanu confesó que el dolor cambia de forma, pero nunca termina. Mike Tyson. Sucedió en 2009. La hija de Mike Tyson estaba jugando tranquilamente en una cinta de correr en su casa en Phoenix, cuando de repente se enredó accidentalmente en un cable. Tan pronto como su hermano mayor descubrió el trágico hecho, donde el cuello de la inocente niña quedó atrapado en un cable que colgaba debajo de la consola de la máquina, él alertó a su mamá. Pero todos los intentos de revivir a la niña resultaron infructuosos. Mike, considerado uno de los hombres más duros del planeta, no podía y todavía no puede hablar sobre la trágica muerte de su hija sin lágrimas en los ojos. Confesó haber consumido cocaína durante una semana después de su fallecimiento. Concedió una entrevista que se convirtió en historia cuando Tyson, sin previo aviso, aparentemente incapaz de lidiar con sus emociones, le pidió al reportero que se fuera. John Travolta. Jet Travolta, de 17 años, se encontraba en la casa de vacaciones de la familia en las Bahamas cuando la tragedia golpeó al adolescente, a quien a temprana edad le diagnosticaron un síndrome poco comprendido. El pequeño tuvo una convulsión y se golpeó la cabeza y la espalda. Todos los intentos de reanimarlo fueron infructuosos. Devastado, John Travolta describió la muerte de su hijo como lo peor que me ha pasado en mi vida. Según diversas fuentes, después del trágico hecho, la estrella de Saturday Night Fever recurrió a la iglesia de Cienciología, lo que ayudó a la familia a lidiar con la pérdida. Reciente, después de más de 10 años desde la pérdida, Travolta y su esposa, la actriz Kelly Preston, recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje a su hijo mayor y celebrar lo que había sido su cumpleaños número 28. Sylvester Stallone. Sage fue el primer hijo de Stallone y, como el propio actor declara, lo puso en el centro de su universo. Sage, de 36 años, fue encontrado muerto por un ama de llaves en su departamento de Los Ángeles. El joven Stallone, que supuestamente estaba comprometido, murió de un ataque cardíaco. En su primera aparición en los medios después del trágico fallecimiento de su hijo, el actor se mantuvo firme diciendo que era una situación horrible para todos ellos, pero expresando la esperanza de que el tiempo sanaría las heridas. Sylvester y Sage pasaron por una mala racha en su relación después de su divorcio con la madre del niño,
pero años después, Stallone logró restaurar la buena relación solo para perder trágicamente a su hijo, esta vez para siempre. Pierce Brosnan, guapo, talentoso, famoso y con una familia increíble. Cuando la última parte de esta ecuación se hace añicos, lo demás tampoco importa. Esto es lo que pasó en la vida de Pierce Brosnan. Brosnan sufrió la primera de una serie de tragedias devastadoras cuando su primera esposa, Cassandra Harris, perdió su batalla contra el cáncer de ovario. Años después, en un acontecimiento trágico, Charlotte, que era la hija adoptiva de Pierce, murió a la edad de 41 años, debido al mismo tipo de cáncer que le quitó la vida a su madre hace poco. Charlotte, madre de 2 hijos, falleció días después de casarse con su pareja. Desconsolado por la repetición de una historia horrible, Brosnan pronto tendría que enfrentar una nueva y triste realidad. Esta vez relacionada con su hijo adoptivo, Chris. Después de pasar años tratando de salvar a Chris, quien se enganchó a la cocaína y la heroína después de la muerte de su madre, el actor tuvo que renunciar a esa batalla. A pesar de que James Bond es reservado al expresar sus sentimientos en público, todavía habla honestamente sobre lo doloroso que fue ver partir a Chris. Bobby Brown. La hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown fue encontrada boca abajo e inconsciente en una bañera en enero de 2015. La joven de 22 años pasó 6 meses en coma antes de fallecer. La familia de Bobby acusó a su pareja Nick Gordon de darle un cóctel tóxico. Gordon murió 5 años después a la edad de 30 años. Brown, al comentar sobre el fallecimiento de su hija pequeña, reveló cómo toda su familia estuvo orando durante 6 meses para que Bobby saliera del coma, lo que desafortunadamente nunca sucedió. Prince. La hija del famoso músico nació en 1996 con un muy raro trastorno genético llamado síndrome de Pfeiffer y no podía respirar sin un ventilador. La niña murió trágicamente 6 días después de nacer. En sus memorias, Lo más hermoso de mi vida con Prince, su ex esposa, la bailaría Maite García, escribió que nos trajeron al bebé acurrucado de lado, jadeando pequeñas bocanadas de aire superficiales porque le costaba mucho respirar. Al parpadear, sus ojos se veían demasiado sorprendidos y secos. Agarré su pequeña mano diciendo una y otra vez, mamá te amo, mamá está aquí. También le dijo a la gente en una entrevista que Prince quizás nunca se habría recuperado del shock y el dolor. Lamentablemente, en 2016, el propio músico murió de una sobredosis accidental de drogas a los 57 años. Robert Plant. El hijo del músico murió de un virus estomacal en 1977. Tenía solo 5 años. La condición del niño empeoró a las 24 horas del diagnóstico. Su madre llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Murió camino al hospital. Roberts dijo que 1977 fue el año en que todo se detuvo para él. Nada pudo arreglarlo nuevamente y nada volverá a ser igual. Luego dedicó varias canciones a su difunto hijo, hablando de la tragedia en la vida de su familia. Hace muchos años, Plant dijo que la canción All My Love era una cita simplemente rindiendo homenaje a la alegría que les dio como familia. Bill Cosby. El comediante Bill Cosby, quien actualmente cumple una cadena de prisión por indecencia agravada y asalto, perdió a 2 hijos, su hijo Ennis y su hija Ency. Ennis recibió un disparo en la cabeza en 1997 en Los Ángeles, mientras estaba de vacaciones de invierno de sus clases en la Universidad de Columbia. Un hombre de 18 años fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado e intento de robo.
Más tarde, sería sentenciado a cadena perpetua. La familia Cosby recibió mucho apoyo y numerosos extraños dejaron flores en el lugar donde ocurrió el asesinato. Luego, el presidente Bill Clinton llamó personalmente a Bill Cosby para ofrecerle sus condolencias. 20 años después, la otra hija del comediante moriría por enfermedad renal con solo 44 años. Era conocida por apoyar a su padre durante su escándalo de agresión sexual. Ella lo defendió diciendo que el hombre retratado hoy en los medios no es quien era su padre. Se dijo que la mujer fue enterrada junto a su difunto hermano en Nice. Joe Biden, el 47º vicepresidente de los Estados Unidos, se enfrentó a una serie de muertes trágicas en su familia en 1972. La esposa de Biden y su hija en un año perdieron la vida en un accidente automovilístico. Amelia conducía con sus 3 hijos, cuando de repente su auto fue golpeado por un remolque. Los hijos de la pareja, Hunter y Bill, sufrieron heridas leves, pero tanto Leah como Naomi no sobrevivieron. Más tarde, en 2015, Biden perdió a su hijo Bill debido a un cáncer cerebral. Hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta el siguiente video.